días. Estamos con Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy es 31 de julio de 2014 y estamos en medio de la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia energética, de manera que estamos en un momento crucial de la historia de México. Queríamos, Martín Esparza, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, saludarlos y agradecerles, darles la bienvenida aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como bien lo has dicho, el país se convulsiona con una serie de reformas que están planteando para despojar a los mexicanos de las empresas más importantes del sector de la energía, como es Petróleos Mexicanos, como es la Comisión Federal de Electricidad, y en ese marco también hay que hacer referencia de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro como el preámbulo para todo este proceso de desincorporación de las empresas públicas. El 11 de octubre de 2009 se lleva a cabo este decreto que extingue la Luz y Fuerza, y desde entonces lo que hemos visto es que surgen dos situaciones. Una es los activos de Luz y Fuerza que quedan en manos de CFE a través de comodato, y la otra es el conflicto laboral. En este sentido, la Suprema Corte les da el amparo para hacer válido lo que es el patrón sustituto, pero sin embargo después lo revocan. ¿Nos puedes platicar qué ha pasado desde entonces? Un breve resumen de lo que ha sido este conflicto. Sí, nosotros, a partir de la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza, que trajo como consecuencia el despido de 44,000 trabajadores de un día para otro, hicimos una estrategia para defender nuestros derechos como trabajadores, derechos individuales, derechos colectivos, y defender a la organización sindical, sindicato que va a cumplir 100 años el próximo 14 de diciembre. La estrategia jurídica fue primero interponer un recurso de amparo en contra de la constitucionalidad de ese decreto porque no cumplió con la formalidad que establece la propia ley. Aquí los diputados y senadores debieron de haber legislado para autorizar al Congreso la extinción de un organismo público descentralizado que fue creado por mandato del Congreso de la Unión. El amparo lo desechó la Corte y dijo que quedaban salvaguardados los derechos de los trabajadores, que los hiciéramos valer, así dice la sentencia. Lo hicimos valer ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En agosto del 2010 la Junta Federal emite un laudo en contra de los trabajadores donde dice que se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas entre el sindicato y Luz y Fuerza del Centro. Ante ese laudo interpusimos un recurso de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, el segundo tribunal. Después de muchos meses ahí, y también la intervención del gobierno de Felipe Calderón para que ese amparo fuera desechado, la Procuraduría General de la República ejerció su facultad solicitándole a la Corte que atrajera ese amparo. La Corte revisa, lo atrae, checan todo lo que se estaba reclamando del amparo, y la Corte resuelve, la segunda sala, que ya no había elementos de constitucionalidad, que ellos ya habían resuelto los elementos constitucionales, que todo lo que estaba en el amparo eran temas de legalidad, y por tanto el tribunal colegiado tenía toda la facultad para resolver. Así fue que en septiembre del 2012, este tribunal, los 3 magistrados, resuelven en favor del sindicato. Dicen que no pueden terminarse las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito o causa de fuerza mayor. Dice, las decisiones del presidente no pueden ser fortuitas. Él lo hizo, pudo haberlo evitado, corregir lo que estuviera mal. Dice, tampoco es fuerza mayor porque no fue ni un terremoto, ni un temblor, ni un tsunami que acabara con la industria. La industria ahí está, la administra hoy CFE, entonces por tanto, como estamos en el apartado A del artículo 123, entonces nos permite que se mantenga los trabajadores haciendo la labor que por muchos años lo hemos hecho. Dice, el patrón sustituto es Comisión Federal y condena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir un nuevo laudo atendiendo los lineamientos que estableció el tribunal. Y de manera
Pues para nosotros, con mucho desánimo y observando que en nuestro país se ha sepultado la democracia, se ha sepultado la impartición de justicia, hoy están secuestrados estos órganos, tanto el Congreso de la Unión como la Suprema Corte, secuestrados por esta clase política gobernante que impone un nuevo régimen autoritario en contra de los trabajadores y del pueblo. Promovieron, después de esta resolución del tribunal, promovieron un recurso de revisión que ya no era procedente, la Corte lo admite, y ya estaba la transición entre los que salían de la presidencia y los que llegaban, ya había pasado la elección, se pusieron de acuerdo, y la Corte, con una serie de razonamientos que es increíble que digan que no podía haber la figura del patrón sustituto, puesto que el presidente de la República no puede ser patrón sustituto de los trabajadores, cuando nunca se planteó eso. Se plantea el patrón sustituto porque existe la actividad económica, porque la infraestructura ahí está, porque son las mismas herramientas, equipos, y se sigue haciendo todo el proceso. Y entonces ellos, con una serie de razonamientos, dijeron no, dicen los tres magistrados se equivocaron, no hubo sanción para los tres magistrados que se equivocaron, y simplemente con esa resolución dejaron firme el laudo de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Entonces hoy lo que sigue en la Junta Federal es interponer el incidente de liquidaciones de todos los trabajadores, porque también ahí será otro juicio. Nosotros estamos trabajando mediante un estudio actuarial cuánto le corresponde a cada trabajador en su derecho individual y en su derecho colectivo. Ellos planteaban que fuéramos a cobrar indemnizaciones, no liquidaciones, sino indemnizaciones, conforme a la ley, dice 20 días por año calendario y un bono para que ya te vayas bien. No, aquí nos tienen que pagar todo lo que hemos generado de riqueza en nuestra vida laboral, nuestros salarios. Se tiene que actualizar las revisiones salariales y contractuales del 2010, 2011 hasta el 2012 y el 2013, que cuando quedó firme el laudo de la Junta. Y para eso hay que hacer un estudio actuarial con actuarios matemáticos, que ya lo estamos trabajando. Y además estamos también revisando una serie de fondos de recursos económicos colectivos que hemos generado los propios trabajadores. Hay un fondo de reserva de jubilación. Cada trabajador que labora se le descontaba el 1.5% de su salario cada semana para constituir este fondo. También aportaban los jubilados. Y entonces este fondo se creó desde 1936. Y ahorita lo que tenemos de registrado, que ese fondo asciende por ahí de los 250,000 millones de pesos. Más otro fondo que es un fondo de vivienda. Nosotros no cotizamos al Infonavit ni al Fobiste, nosotros creamos nuestro propio fondo de programa habitacional con la aportación del 15.5% del salario de todos los trabajadores, se constituye cada año para que de ahí se le prestara sin intereses a los trabajadores. Ese fondo es de los trabajadores. Ese fondo debe de andar en este momento por el orden de los 17,000 millones de pesos. Y también creamos un seguro sindical con la aportación del 1.5% de los salarios cada semana para crear un seguro de vida. En caso del deceso de un trabajador, su familia tuviera una garantía de tener recursos para poder subsistir. Eso también es un fondo creado por los trabajadores. Ese fondo debe andar por el orden de los 18,000 millones de pesos. Y eso es lo que hemos demandado ya ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que se revisen los estados financieros, de dónde hacen frente a estos activos, a estos pasivos laborales que así se mencionan, pues es con los activos de la empresa. O sea, lo que nos deben es similar a lo que vale el uso y fuerza del centro. Así están establecidos los organismos públicos descentralizados. Entonces no pueden desincorporar ellos si no se termina el conflicto laboral. Por cierto, el 8 de agosto tenemos audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Especial, a las 10 de la mañana. Ahí estaremos todos los trabajadores y miles de jubilados, exigiendo que todo lo que hemos ahorrado y los fondos que hemos constituido sean entregados al sindicato para que de manera equitativa, de acuerdo a su tiempo de servicio y salarios, sean entregados a los trabajadores. Hasta ahí estamos. En el tema legal,
es importante mencionar que ante la resolución de la Corte, lo que hicimos también fue interponer una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Creemos nosotros que no podemos dejar que se instaure una dictadura en el país. O sea, que por bien del interés público, de la economía nacional, te despojen del único patrimonio que tienes, que es tu trabajo, violando tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces estamos ahí también en la Comisión Interamericana. Hay recursos que interpusimos en las oficinas administrativas de Estados Unidos, en Washington y en Canadá, en Ottawa, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay una cláusula democrática donde se refieren los derechos de los trabajadores. También estamos ahí y seguiremos en la lucha también internacional para que podamos mostrar al mundo lo que está pasando en México. O sea, cómo hacia afuera, de manera institucional, tratan de dar una imagen distinta a lo que estamos viviendo los mexicanos en este momento. Estamos viviendo prácticamente una de las peores crisis institucionales, gubernamentales en nuestro país, que obedece no a los intereses de los mexicanos y de los grandes empresarios, de las multinacionales, como una política que han adoptado que viene desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Llevamos 20 meses en este nuevo gobierno del PRI, de Peña Nieto. En esos 20 meses, este conflicto de ustedes ¿cómo ha sido tratado? ¿Cuál es la diferencia del gobierno panista de Calderón a este gobierno nuevo? Pues mira, hemos instalado una mesa de negociaciones porque pues sabemos que la solución en México, si la queremos encontrar aquí, será a través de la vía política. Y lo han repetido 1000 veces el gobierno en la mesa. Instalamos desde abril del 2013 una mesa de negociaciones con el secretario de Gobernación, con el subsecretario de Gobernación también, de esta administración federal. Y establecimos 3 temas. Uno, en ese momento que se instaló la mesa, todavía teníamos a 12 compañeros en la cárcel, acusados de una serie de delitos federales que no alcanzaban ni fianza, ¿no? Entonces ese fue el primer tema, un tema muy sentido, llevaban ya más de 2 años en la cárcel. Imagínate lo que representa para las propias familias, ¿no? Te quitan tu trabajo y después te quitan tu libertad por defender el patrimonio de tu familia. Y lo primero que hicimos en esa mesa fue que se agilizaran los procedimientos judiciales, porque sabíamos que teníamos la razón, que los compañeros no eran delincuentes, no eran culpables de lo que se les estaba acusando. Y así se dio, se agilizaron los procedimientos judiciales y alcanzaron su libertad. Algunos la alcanzaron bajo caución, siguen su proceso, pero ya están en libertad. Y eso nos da pues cierto oxígeno al movimiento, la confianza en las propias familias de que el sindicato no ha dejado desamparado a ningún trabajador que aceptó participar en la lucha de resistencia. El segundo tema fue revisar de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado, quienes tenían 23 años de servicios laborando en Luz y Fuerza del Centro al día 10 de octubre del 2009, para que se les pudiera reconocer esa antigüedad y alcanzar una pensión. Ya lo concretamos, el 30 de abril de este año, 996 compañeros firmaron su pensión vitalicia, ya están cobrando afortunadamente, y el gobierno es el garante para poder pagar. Los trabajadores tuvieron que hacer un mecanismo de aportar de su propia compensación por antigüedad, de su liquidación y sus propios bonos, aportaron una parte y otra parte aporta al gobierno. Pero les da certidumbre pues vitalicia a los trabajadores y a sus propias familias que se han mantenido en la resistencia, y eso es un triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas, primero porque se reconoce tácitamente en un convenio marco que firmamos, se reconoce al sindicato como una de las partes en conflicto, lo que todos decían que ya no existía sindicato porque ya no había empresa. Hoy reconoce Gobernación que hay un sindicato que representa a trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Se les reconoce el tiempo de servicios que elaboraron en Luz y Fuerza, y si se les reconoce a ellos, se les tiene que reconocer a todos los demás, sus obligaciones, ¿no?
Estos trabajadores, sin embargo, no se les ha entregado todos los salarios caídos y todas las otras prestaciones que me estabas diciendo ahorita. Sí, a los 996 ya prácticamente quedó concluido el caso de ellos. Ellos ya firmaron sus convenios individuales ante la Junta y ya están recibiendo el pago de su pensión. A los otros demás compañeros no hemos firmado ningún acuerdo en la Junta Federal. Estamos en la lucha para que se revisen todos los montos que corresponden de acuerdo a lo que elaboraron en Luz y Fuerza, a su salario que tenían en Luz y Fuerza y todos los fondos colectivos que entre todos hemos constituido. Esa parte está pendiente. Y el tercer punto que abordamos con el gobierno fue la reinserción laboral. Cómo resolver el regreso al trabajo de los compañeros que no hemos firmado las liquidaciones. Y hasta este momento nos han hecho ya propuestas. ¿Cuáles son? Tenemos una hidroeléctrica en la Sierra Norte de Puebla que tiene 114 años de existir. Y ya nos planteó el gobierno entregárnoslas para que las opere el sindicato por 30 años, que se pueda prorrogar. Y ya la aceptamos, de hecho ya lo discutimos a una instancia que es la Comisión de Trabajo, explicamos de la propuesta de la hidroeléctrica en Necaxa. Hay otra hidroeléctrica en Michoacán, que es la hidroeléctrica de Lerma, hay una hidroeléctrica en Alameda, y los días pasados ingresamos ya un grupo de trabajadores a revisar las condiciones en las que se encuentra la termoeléctrica de Lechería. También nos la van a entregar al sindicato. Y es una forma de cómo iniciar la reinserción laboral de los trabajadores. Y esto se complementa con otras propuestas. ¿Cuáles son? Tenemos un área de fábricas y talleres certificados, que la teníamos en su momento, donde fabricamos postes, herrajes, estructuras para las líneas de transmisión, para las subestaciones, para las redes de distribución. Todo eso forma parte del patrimonio de Luz y Fuerza y que está parado, inutilizado. Ahí está, nos decimos que es un área de oportunidad para poder meter a trabajar a los compañeros y mantener su vida productiva. El gobierno está de acuerdo, estamos trabajando ya las propuestas en específico, propuestas técnicas, operativas, administrativas y financieras que permita el regreso al trabajo. Con una serie de complementos, en el DF se va a construir una planta de generación eléctrica con biogás de 48 megawatts y hemos platicado con el gobierno del Distrito Federal y están de acuerdo que sea con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay una planta de generación fotovoltaica que se va a hacer en el estado de Durango y hemos platicado ya con la empresa que la va a construir y están de acuerdo a contratar de entrada 5,000 trabajadores en el proceso de construcción y después cuando se mantenga la operación ya entre en funcionamiento, también sería con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hasta ahí estamos con el gobierno. Ha habido diálogo, claro, ha habido diálogo, ha sido lento, son especialistas en administrar conflictos. Para este gobierno también nos queda claro que el mejor sindicato es el que no existe. Ellos quieren sindicatos blancos con contratos de protección, lo que no van a encontrar en el Sindicato Mexicano de Electricistas. En esta solución que tienen en puerta, ¿cuál sería la manera de trabajar del sindicato? Por ejemplo, en esta concesión de las 3 plantas hidroeléctricas, ¿sería una cooperativa? ¿Cuál sería? Nosotros planteamos que fuera una cooperativa, porque en la propia ley ya revisamos la ley y hay algunas salvedades que dicen las plantas que estaban antes de la ley pueden tener un régimen especial. Y nosotros planteamos que haya un régimen especial para estas plantas, que sea una cooperativa o de los fondos que nos deben desincorporen y nos paguen con activos y que se pueda firmar un contrato donde el gobierno federal, estatal o municipal compren la energía que se genere en estas plantas, con la garantía de que nosotros en recorridas financieras podemos bajar el costo de la electricidad. Y para la región, por ejemplo, de Necaxa, ya hicimos el análisis, hay 22 municipios que podemos satisfacerles de esta energía eléctrica, con una hidroeléctrica que prácticamente ya está pagada, que el agua no te cuesta y que siempre va a haber. Y entonces explotar ese bien
nos permite garantizarle al usuario doméstico a 54 centavos el kilowatt hora ya puesto en su casa habitación y no pagar a 3.50 pesos como hoy les están cobrando, o 1.75 pesos, recibos que son impagables. Y entonces ahí le estamos planteando las alternativas al gobierno. Puede ser una cooperativa, puede ser una desincorporación y nosotros creamos nuestro propio régimen jurídico. Estamos de acuerdo en pagar el impuesto que corresponde al gobierno, de ahí mismo va a salir. Ya hicimos una corrida de cuántos trabajadores se requieren, cuánta inversión inicial. En este momento está funcionando con 72 megawatts, es una planta que tiene una capacidad de 204 megawatts, que bien podemos llevarla a un 80% de factor de planta y ser altamente rentable. Entonces les vamos a poder demostrar al gobierno y a los mexicanos que con la mano de obra va a calificar el sindicato y como una organización que tiene más de 100 años de existir, podemos utilizar esa infraestructura para bien de los mexicanos. ¿Y se reflejará en la tarifa al usuario? Sí, claro. Esto se va a reflejar, que no alcanza para satisfacer a todos los casi 24 millones de usuarios que están en la zona central del país, ¿no? Pero va a alcanzar, por lo menos ahí tenemos 22 municipios y va a alcanzar para una parte en el Distrito Federal. Pero esa la completamos con la hidroeléctrica Lerma, la hidroeléctrica Alameda y la termoeléctrica J. Luque, y estamos en condiciones de abarcar una gran parte de la población en la zona metropolitana. Y eso es lo que le estamos vendiendo al gobierno, incluso una iniciativa que está en el Congreso, que todas las hidroeléctricas y geotérmicas que son del Estado, las mantenga el Estado para avanzar a dar una tarifa social. Son 32 millones de usuarios domésticos en todo el país que con la infraestructura que ya está construida alcanza para abastecer. Ya si los grandes consumidores le quieren comprar a Iberdrola, le quieren comprar a Transalta, Mitsubishi, a Intergren de Estados Unidos, a todas las multinacionales, pues ya será asunto de los grandes consumidores, pero los domésticos, a partir de esta crisis financiera que no hay empleos, salarios mal pagados, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de las clases más desprotegidas, dices, no puede ser que no se utilice la infraestructura del Estado para atender esta demanda de los mexicanos. Sindicato Mexicano de